Ok, mi gente, vamos a hablar otra vez acerca de Pedro. Hablamos de él en otra cápsula de vida. Si vamos en orden, pues hablamos de la última cápsula de vida antes de esta, pero como sé que se van a estar compartiendo en diferentes redes sociales, si no has visto esta, te invito a que vayas a la página de Cápsulas de Vida y la puedas ver. Se llama El Proceso de Dios. Hablamos un poquito acerca de los procesos de Dios, cómo Pedro se metió en un proceso y en sí pudo haber como dañado una situación un poquito en ese momento, porque el soldado romano hubiera podido, mejor dicho, mandar a arrestar a todos los discípulos justo ahí y haber causado una escena pues bien grande, ¿no? Pero por supuesto el soldado romano entendió que su oreja era más importante para él que cualquier cosa. Pero bueno, hablamos acerca de los procesos, cómo no es importante tampoco meternos en los procesos difíciles de otras personas, no porque no los amamos, no porque no los queremos, sino porque no es el plan de Dios a veces. Yo creo que muchas veces, lo hablamos en la última cápsula de vida, nos tratamos de meter en una situación y los que salimos también procesados somos nosotros. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de Pedro, de Peter, de Piedra, del que verdaderamente, tuvo un proceso bien difícil de transformación, seamos honestos. Pedro, desde el momento que decide seguir a Yeshua, que está en la barca, Pedro entra en un proceso de transformación que, mira, hasta casi el último momento de que ve a Yeshua, todavía está siendo transformado, todavía está siendo procesado. Miren lo interesante de esto. Yeshua muere, está 3 días allí, resucita y se le comienza a aparecer a 7 discípulos. En Juan capítulo 21 lo hablamos un poquito, lo habla la Biblia, un poco. Y se le aparece a los discípulos. Y es allí donde todavía Yeshua dice, tengo que seguir trabajando en Pedro. Porque es que Pedro, por supuesto, imagínate, Pedro iba a llevar el evangelio a una gran cantidad de lugares. Sus cartas iban a llegar a una gran cantidad de ciudades y por supuesto el Eterno sabía esto, siendo Dios manifestado, por supuesto él entendía lo que iba a pasar. Pero entonces Pedro sigue siendo procesado hasta después de la resurrección de Yeshua. Está Yeshua fuera allí del mar, y la Biblia nos dice que Pedro estaba desnudo, estaban en la barca, estaban pescando, él se lanza al agua y mira, yo creo que es tan interesante. La Biblia nos dice que él se lanza al agua porque estaba desnudo, pero la Biblia nunca nos dice que que se colocó la ropa otra vez y que se alistó, sino que solo nos dice que él se lanzó, vio a Yeshua y se lanzó al agua automáticamente. Y para mí esto es como tan hermoso, porque no sé si es que Pedro automáticamente entendió, porque acuérdense que hubo una vez cuando Yeshua se les aparece a los discípulos y le dice que venga, le dice ven, y la fe de Pedro en ese momento pues tambaleaba, ¿no? Tanto que se empieza a hundir. Pero qué interesante que esta vez, después de la resurrección, ve a Yeshua y se lanza al agua. Significa que el proceso que Dios estaba teniendo con Pedro estaba funcionando. Si ves que es lo hermoso, lo interesante como Dios trata en la vida. No solo Dios, Yeshua, en el proceso, de antes de ser arrestado, no solo está procesando la fe de Pedro, no solo está entendiendo que lo que está pasando esa noche es algo que había sido profetizado por años y años, sino que todo trabaja, por supuesto, en un moed súper extraordinario, como del kairos de Dios extraordinario, que yo creo que la mente humana no puede verdaderamente entender. Y aquí vemos una vez más el proceso hermoso del Eterno. Pedro se lanza al agua. Esta vez dice, no, esta vez no me van a humillar. Esta vez al frente de los discípulos tengo que mostrarles que tengo fe. Y por supuesto Pedro entendió, dijo, me tengo que lanzar. Entonces ahí vemos un proceso extraordinario. Pero bueno, se bajan, ellos cocinan, comen, pero pasa algo también tan hermoso. Es allí donde Yeshua quiere verdaderamente ver si es que Pedro verdaderamente está creciendo en el evangelio, si verdaderamente es que está entendiendo lo que se le está diciendo, y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué pregunta tan? O sea, piensa esta pregunta en tu vida, para ti, que a lo mejor has conocido de Yeshua en este momento, que has estado en las iglesias
por mucho tiempo, has estado en los caminos de Dios por mucho tiempo, y Yeshua te hace también esa pregunta a ti, pues yo creo que en todo momento. ¿Me amas? Camilo, ¿me amas? Roberto, Pili, David, Sebastián, hablo de mi familia. ¿Me amas, iglesia, que me escuchas en este momento? ¿Me amas? Porque, mira, Pedro yo creo que tenía un tipo de tipología o idea de corrección. A lo mejor hasta era un poco perfeccionista, y me identifico mucho con Pedro por esto, porque yo creo que Pedro lo que quería era como orden, como que a todo momento quería ser rudo, como que... Pero no, el Eterno tuvo que procesar todo eso fuera de él, porque Pedro tenía que entender que era más que todo eso, que verdaderamente el amor es guardar de lo que Dios nos ha entregado. El amar a Dios no solo significa ir a la iglesia, cantar un coro, cantar una alabanza, como tú le llames en tu iglesia, en tu congregación, sino que significa más que eso. Significa guardar lo que Dios nos ha llamado a guardar. Y por supuesto son una gran cantidad de cosas, porque ahí es donde entramos en la parte del jardinero, del jardín, la importancia del jardinero, cómo cuida del jardín, y bueno, toda otra idea que podemos después hablar en otra cápsula de vida. Pero mira lo interesante acá. Yeshua le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. O sea, guarda de mis ovejas, guarda de mi rebaño. Señor, Yeshua le dice a Pedro: ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Y después la tercera vez le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú conoces todo, Señor. O sea, Señor, me rindo. Porque es que Yeshua lo que quería era que Pedro entendiera el proceso. O sea, ya es mucho, Pedro. Ya Yeshua murió, resucitó. O sea, ya este momento, todos nosotros en nuestra carne ahorita decimos: pero Pedro, es porque es que no lo entiendo. O sea, este Pedro, ¿qué es lo que le pasa? Pero es que esa es la misma paciencia que el Eterno tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no estamos haciendo lo que el Eterno nos está llamando a hacer? Todavía la gracia, la misericordia del Eterno es tan profunda, hermosa, que nos hace esa pregunta en todo momento. Yo creo que verdaderamente si entendemos la Escritura, si amamos la Escritura, amamos a Yeshua, tenemos que hacer lo que Él nos dice, y Él nos lo dice en muchas veces, y yo creo que eso es lo mismo que Él está tratando de llevar a Pedro a que entienda. Si me amas, apacienta mis ovejas. Y apacienta mis ovejas, ¿qué significa? Verdaderamente guardar lo que Él nos ha llamado a guardar. O sea, lo que Yeshua le estaba diciendo aquí a Pedro es algo que Él quería que resonara no solo en él, sino en muchos. Pedro, por supuesto, después aprende la lección. Pedro se transforma, por supuesto, en un evangelista extraordinario, y la responsabilidad de llevar el legado de la Torá a muchas personas, que por supuesto nos escribe a cada uno de nosotros con hermosas palabras de ánimo. A la misma vez, Pedro tiene que tener un trabajo extraordinario junto con nosotros. En el mismo capítulo 21 habla acerca del discípulo amado de Juan, que también Juan lleva un legado, por supuesto, nos escribe muchas cartas. Entonces ahí vemos, por supuesto, que el proceso de Dios era, por supuesto, transformar la vida de este Pedro, de esta piedra, donde verdaderamente el Eterno quería glorificarse, y donde él sabía verdaderamente, tanto que le dice casi a Pedro cómo él iba a morir. Le dice: cuando eras joven te vestías tú solo, cuando eras joven hacías lo que tú querías. Y le dice: ya en la vejez no vas a poder hacerlo, diciéndole él, por supuesto, que va a tener una muerte. Ahí mismo nos lo dice en el capítulo 21. Y estos discípulos que fueron procesados, por supuesto sabemos que murieron en una manera durísima, pero lo hicieron. Y en las cartas que ellos escribieron después, en los años, ellos dicen: lo único que tengo es la esperanza de mi Yeshua, de mi maestro, de mi rabino, porque entendieron el proceso. Y yo creo que Pedro lo entendió. Por eso de aquí se pudiera sacar tanta información, que yo creo que tú misma, si estás viendo esta cápsula de vida,
Estás entendiendo verdaderamente entonces cómo Dios puede procesar a una persona desde el momento que entra en el convenio hasta la eternidad. O sea, este proceso de nuestra vida es para siempre. Cada vez vamos a tener pruebas, situaciones bien difíciles en nuestra vida. Vamos a pasar por cosas duras, pero todo en el proceso y en la voluntad del Padre. Por eso, una vez más, con esta misma cápsula de vida digo lo mismo por si no has visto la otra cápsula. La voluntad del Padre es perfecta y nuestra oración, yo creo que en nuestras oraciones siempre tiene que ser: Señor, que al final del día se haga. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.